Hola, muy buenos días. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Quiero hoy mencionarte una palabra que está dentro de la Biblia, que es una promesa. Dice, Dios nos ha prometido que no te dejará ni te desamparará. Y esta promesa es tan importante en este tiempo. Mi nombre es María Esther Domínguez de Márquez. Soy pastora y profeta de la Iglesia Profética Más que Vencedores, Veracruz. El tema de esta mañana que Dios puso en mi corazón es Dios te quiere hablar. Y la basamos en Hebreos 1, del 1 al 2, el cual le voy a dar lectura. Si tú tienes tu palabra, la palabra de Dios ahí, búscala. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice así: Dios ha hablado por medio de su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Dios viene hablándonos desde hace muchos años, desde la creación del mundo. Dios nos ha hablado de muchas maneras, de muchas veces, de una y de otra vez. Aún en estos tiempos, Dios anda buscándote para hablarte a ti y a mí. Él ocupa circunstancias como lo que estamos pasando en esta vez. Y podemos decir, ¿qué ha pasado? Dios no me habla. Dios ya me dejó. Dios ya me abandonó. ¿Qué está sucediendo? Él nos hizo y nos formó desde el vientre de nuestra madre con un propósito para que le conozcamos a Él. Muchas veces nosotros no entendemos el por qué estamos aquí. No entendemos por qué nacimos, por qué tenemos vida. Y esa es una pregunta que muchos, miles de personas se hacen. ¿Qué hago yo en esta vida? ¿A qué vine a este mundo? Muchas veces pensamos que esto que estamos pasando es parte del gobierno. Otras cosas que estamos escuchando constantemente por los medios de comunicación. Y culpamos a muchas personas, a muchos lugares, muchas cosas, pero no entendemos que Dios lo ha permitido para que aprendamos a escuchar su voz, porque Él quiere que todo el mundo le conozca como Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, nos habla que las ovejas oyen su voz. Yo las conozco, dice, y me siguen. Este tiempo, Dios anda buscando, como en todos los tiempos, también que tú y yo seamos ovejas. Fíjense cómo dice ese texto. Las ovejas oyen su voz. Él las conoce. Cómo anhela el Señor que nosotros seamos ovejas de Él. Esto es lo que Dios quiere, no tan solo que escuche su voz, sino que sea su oveja. Hay gente que no ha oído la voz de Dios, pero ¿de qué les vale? ¿Verdad? Hay gente también que la ha escuchado, pero se pregunta, ¿y qué quiere decir eso? Muchas personas sí han escuchado la voz de Dios, pero dicen, no la entiendo. Y otras la han escuchado, Dios les ha hablado, pero nunca han obedecido. Hay una característica que nos habla la palabra de Dios de lo que es la oveja. Dice aquí que Él quiere que nosotros seamos ovejas. Dios, fíjense algo en especial. Dios a nadie nos hizo sordos espirituales. La característica de una oveja es mansa, humilde,
y obediente. 3 características yo demarqué: mansa, humilde y obediente. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Él nos quiere hablar. De muchas maneras está tratando de llamar la atención a nuestras vidas. De muchas formas Dios nos dice: yo estoy aquí, yo estoy contigo. Pero muchas personas no podemos escuchar la voz de Dios. En Santiago 1:19 hay otro texto. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque muchas veces no podemos escuchar la voz de Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice que seamos prontos para oír. Pero ¿qué pasa? Muchas veces dice que somos rápidos para hablar o rápidos para airarse. Fíjense que cuando nosotros queremos escuchar algo, tenemos que callar nuestra boca. Tenemos que bajar el volumen de lo que estamos escuchando. 2 cosas no podemos escuchar al mismo tiempo. Tenemos que bajar el volumen, alguna de las 2. Y si queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos nosotros bajar nuestro volumen. Hay personas que quieren escuchar a Dios, pero ellos hablan y hablan y hablan constantemente. Dios le está diciendo: hey, hija, aquí estoy, yo estoy contigo. Y la persona sigue y sigue lamentándose, llorando desconsoladamente, diciendo: Dios, no me hablas, Dios, no me escuchas, Dios, yo estoy sufriendo. Y Dios te dice: yo estoy contigo. Pero es tanta nuestra queja, es tanta nuestra angustia, que no podemos callar, no podemos parar de quejarnos. Y esto hace y provoca que no escuchemos a Dios. Dios de muchas maneras nos puede hablar. Solamente calma, calma. Pon atención a lo que Dios está diciendo. Hay muchas cosas por las cuales no podemos escuchar la voz de Dios. Y una de ellas, ¿verdad?, es el pecado. En Génesis capítulo 3 nos habla de la relación de los padres, los primeros padres, Adán y Eva. Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios, porque Dios, cuando los hizo y los formó para ser eternos, para tener una buena relación con Él. Él le hablaba a ellos, Dios hablaba con Adán y Eva en el huerto del Edén, y ellos podían escuchar su voz. Ellos podían saber qué es lo que Dios quería para ellos. Dios los formó sin pecado. Dios los hizo perfectos. Así hubiera sido la humanidad si no entrara al pecado. Pero ¿qué es lo que los separó? ¿Qué es lo que hizo que cortaran esa comunión con Dios? Dejaron de escuchar su voz directa. El pecado. Cuando ellos cayeron en desobediencia, cuando ellos pecaron, entonces, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron fue esconderse. Fíjense, qué curioso, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Si estamos congregándonos en una iglesia, ¿qué hacemos? Cuando pecamos, nos alejamos de la congregación, nos alejamos de los pastores, nos alejamos de todo donde esté Dios, porque el mismo pecado es lo que nos separa. Esta es una parte esencial, por lo cual muchas veces no podemos escuchar su voz. Nos habla, ¿verdad?, aquí este ejemplo de Adán y Eva, cómo ellos se separaron de Dios. Pero cuando ellos, ¿verdad?, empezaron a reconocer su pecado, esto es cuando Dios empieza a tener nuevamente la relación. Dios quiere que tú te acerques a Él. Dios quiere que toda la humanidad se acerque a Él. Y Él, ¿verdad?, permite muchas cosas como lo que está pasando ahorita,
para que tú te vuelvas a Dios. Hay muchas cosas por las cuales se cierran en nuestros oídos para no poderlo escuchar. Y una de ellas es el orgullo. Muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos pasado por estas etapas. Tenemos orgullo. Y esto no nos deja escuchar la voz de Dios. Porque el orgulloso no quiere humillarse. No quiere pedir perdón. No quiere hacer la voluntad de Dios. En el libro de Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos habla ahí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en este libro de Pedro. Primero lo que Dios nos pide es humillarnos delante de la poderosa mano de Dios. Qué importante es esto. Él ve a los humildes. Él levanta su vida. Pero el orgullo no nos deja muchas veces humillarnos bajo esa poderosa mano de Dios. Es importante que tú recapacites, que tú veas qué es lo mejor. Tú quieres escuchar la voz de Dios, Él te está hablando, pero necesitas dejar a un lado el orgullo. Tienes que aprender a humillarte. Tienes que aprender a reconocer que Él es Dios y nosotros somos sus ovejas. Humíllate. Es una parte esencial. Hace 8 días te hablé de la obediencia. Cuánto acarrea la obediencia, ¿verdad? Bendición. Y la obediencia y la humildad van de la mano. Es importante que tú la tomes de la mano y te humilles delante de Dios. Dice que Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Muchas veces queremos que Dios nos exalte, ¿verdad?, fuera de tiempo. Y te quiero dar mi experiencia. Por muchos años el Señor me dijo: humíllate bajo la poderosa mano de Dios, porque yo te voy a exaltar cuando fuere tiempo. Y esto es importante. Cuesta trabajo, ¿verdad? Pero vale la pena. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo en donde Dios te va a levantar con poder. Dios te va a ayudar. Dios te va a sacar de ese problema que tú tienes, de esa enfermedad, de esa situación difícil. Y dice que cuando nosotros nos humillamos a Dios, entonces Él obra para bien de tu vida. Dios quiere que seamos ovejas mansas y humildes, que seamos dóciles, que podamos llevarnos de su mano, que Él sea el que nos guíe, Él sea el que nos lleve de su mano. Es importante. Otra de las cosas por las cuales no podemos escuchar la voz de Dios es que muchas veces somos impacientes. La impaciencia nos hace que no podamos escuchar la voz de Dios. Queremos que Dios nos conteste rápido. Queremos que al momento que hacemos la oración o al momento que clamamos a Dios, en el momento difícil, Él enseguida mueva su mano como una varita mágica, ¿verdad? Y nos diga: ya está hecho, resuelto tu problema. Pero no es así. La palabra de Dios nos enseña, nos quiere enseñar siempre. Y en el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? Nos quiere enseñar que debemos confiar en el Señor. Debemos de vivir en fe. Dice estar quietos. Qué difícil es estar quietos, ¿verdad? Cuán difícil es al hombre tranquilizar sus emociones, ¿verdad? Nosotros siempre queremos que todo se haga rápido. Estamos en la época de que todo es fácil y rápido. En un segundo queremos, como un microondas, meterlo y rápido sacar las cosas porque tenemos prisa. Dios no tiene prisa. Dios quiere hacer las cosas en nosotros, ¿verdad? Pero perfectas, porque Dios es un Dios perfecto. Él quiere que tú seas paciente.
Esa es una de las características de Dios. Dice, estad quietos, quietos, baja tus alas, cálmate, siéntate, reposa, espérate. Un tiempo, dedícale a Dios. Y reconoce, dice que Él es Dios, que Él es más grande que tú, que Él es más poderoso que cualquier otro Dios. Dice que cuando tú y yo hacemos esto, entonces dice, seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Por qué? Porque nos van a ver que nosotros estamos esperando en ese Dios poderoso, quietos, calmados, sin desesperarse. Ay, pastora, pero es que estos tiempos me desesperan. No me puedo aliviar, no puedo salir, no puedo hacer cosas que yo antes hacía. El Señor nos está formando. Señor nos está dando, nos está guiando, nos está llevando paso a paso para ser formados antes de que Él venga por su pueblo. La impaciencia no te deja escuchar su voz. Hay una tercera cosa que yo menciono aquí, que es la presunción. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dios quiere hablarte, pero nosotros creemos que todo no lo sabemos. Y la Biblia nos habla, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros creemos sabérnoslo todo? Yo no necesito de Dios. Hay mucha gente que tú escuchas. Yo no necesito de Dios. Yo, con las capacidades que tengo, con los títulos que yo tengo, que he adquirido, yo no necesito a Dios. Yo puedo hacerlo. Eso y más. ¿Cuántas veces, verdad, hemos escuchado esto? Pero tristemente, Dios nos muestra que lo necesitamos. Y ahora más que nunca, ¿verdad? No importan los títulos. ¿Dónde están los títulos hoy? No hay trabajo, no hay nada, ¿verdad? Cosa que nosotros antes nos podíamos captar. Yo lo puedo todo, pero hay miles y miles a nivel mundial desempleados. ¿De qué nos sirvieron los títulos, verdad? Cuando estamos humillados bajo la poderosa mano de Dios, Dios levanta tu vida. ¿De dónde? De donde Él quiere, de donde Él sabe que tú lo necesitas. Esto es necesario. Qué importante, ¿verdad? Y no menospreciamos los títulos, no menospreciamos los estudios, pero no antes que Dios. Es importante que esa presunción que nosotros hemos tenido muchas veces, ¿verdad?, nos ha tapado los oídos para poder escuchar la voz de Dios. Es importante, ¿verdad?, que la inteligencia, ¿verdad?, que Dios te ha dado, la uses para poder escuchar la voz de Dios y humillarse bajo esa poderosa mano de Él, para que Él nos lleve de su mano. Él nos indique el camino que tenemos que andar. Dios te quiere hablar, aún en estos tiempos. Te va a hablar de muchas formas y de muchas maneras. Solamente quiere que tú te prestes a ello. Es importante, si tú no le conoces, ¿verdad? Si tú no has aprendido a escuchar la voz de Dios, Dios te quiere hablar. Dios quiere que tengas una relación con Él. Es importante que tú le conozcas. Dice la palabra que Él es poderoso, Él es fiel, Él es misericordioso, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Solo por su misericordia es que no hemos sido consumidos, porque dice la palabra que nunca decayeron sus misericordias. Abre tu corazón. Si esta mañana es la primera vez que tú escuchas esta palabra, escucha, fíjate qué quiere Dios de ti, que tú abras tu oído, que abras tu corazón y que le reconozcas a Él como Salvador, a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Cierra tus ojos y haz conmigo esta oración.
pídele al Señor perdón y humíllate delante de Él. Señor, en esta mañana he aprendido que tú me quieres hablar, Dios. A través de esta palabra me has estado hablando, Señor. Ya has comenzado a hablarme. Señor, perdóname. Perdona mis actitudes incorrectas delante de ti. Y reconozco, Dios, que te necesito. Necesito, Jesucristo. Quiero que tú seas mi Señor y mi Dios. Permite, oh Padre, que yo sea perdonado en esta hora. Perdóname. Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Te doy gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra, porque ha llegado a mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos por estar nuevamente con nosotros y te seguimos pidiendo que nos sigas, ¿verdad?, en nuestras redes sociales, por el Facebook, por el YouTube y el Instagram. Es importante que tú te puedas comunicar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.